Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 75. Estamos en el libro de Apocalipsis, vamos a estar considerando los capítulos 4, 5 y 6. Tenemos muchísimo material que cubrir en el día de hoy y vamos entonces a lo que vinimos. El capítulo 4 comienza la mayor parte del libro, lo cual habla sobre la visión celestial de Juan. Comienza con las palabras después de esto, cual indica que las visiones del libro sucedieron en el mismo día, luego de la experiencia con Jesús en Patmos. Siendo que Juan miró hacia el cielo, parece ser que Jesús hubiese ascendido de nuevo al cielo. Mirando hacia arriba, ve una puerta abierta en el cielo y noten que la voz cual escucha es similar a la voz de Jesús cuando habló detrás de él en la isla. La voz lo invita a subir hacia el cielo, cual es un aspecto importante de esta visión para ver las cosas que habían de suceder. El punto de referencia para la palabra después parece ser las cosas que se hablaron a las iglesias. Juan dice de nuevo estar en el espíritu, lo cual puede indicar un estado de éxtasis espiritual semejante a la descripción que ofrece el libro de los Hechos en cuanto a la visión de Pedro sobre el lino y los animales en Hechos capítulo 10 y verso 10. No es probable que utilice el término en semejante manera a su primera forma en el capítulo 1 y verso 10, donde decía estar en el espíritu en el día del Señor. En la forma que fuera, Juan ve un trono con alguien sentado sobre él. Noten que Juan no ofrece detalles particularmente del trono. No explica su anchura, ni altura, ni material de composición. Su énfasis es sobre lo que sucede alrededor del trono y la identificación de quien está sentado en el trono. Jaspe y cornalina son mencionados en la descripción del rostro de quien estuviera en el trono. Jaspe es una piedra cual se encontraba en el pectoral del sumo sacerdote. Pueden ver Éxodo 28:20 para eso. También es mencionada como una de las palabras cuales adornaba al rey de Tiro, pensado ser Lucifer mismo, en Ezequiel 28:13. Aunque su color natural puede ser rojo, verde, morado o amarillo y puede parecer como llamas bajo una luz brillante, lo probable es que el jaspe mencionado en las escrituras fuera verde, semejante a esmeralda. Dado que hay un arco iris a esmeralda alrededor del trono, es probable que sea el color referenciado aquí. La cornalina es una piedra roja asociado con la realeza en la Biblia y aparece también en el pectoral en Éxodo 28:17 y en las piedras cuales adornaban el rey de Tiro en Ezequiel 28:13. El color verde simboliza vida, mientras que el color rojo simboliza redención o sangre. Alrededor del trono hay 24 tronos con 24 ancianos. Ha habido mucha especulación sobre quiénes serían los 24 ancianos. Una teoría es que son los 12 hijos de Jacob y los 12 discípulos de Jesús. Tal teoría no parece ser correcto, ya que Juan es quien está viendo la visión y no se menciona a sí mismo ni nada de haberse visto sentado sobre uno de los tronos en el cielo. Recuerden que Juan era apóstol de Jesús. Sugiero que los 24 ancianos se asemejan a las horas del día y la adoración a Dios semejante a lo que David empleó en el tabernáculo de David en Jerusalén en Primera de Crónicas capítulo 24 versos 1 al 5 para que hubiese adoración alrededor del arca del testimonio las 24 horas al día. De todos modos, los ancianos todos tienen una corona de oro, la cual viene a ser importante para su adoración luego en el capítulo. La descripción del trono en el verso 5 se asemeja a lo sucedido en el Sinaí en Éxodo. Pueden ver Éxodo 19:16 y Éxodo 20:18, cuando la gloria de Jehová reposó sobre el monte. Ezequiel también describe el trono de Dios en semejante manera en su primer capítulo. Tal observación viene a ser de importancia en la consideración de los eventos en diversos lugares en la palabra de Dios. Noten la referencia a los 7 espíritus de Dios como lámparas de fuego, cuales saldían dentro del compuesto de relámpagos y truenos. El verso 6 habla de un mar de cristal alrededor del trono y 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Lo que Juan describe como el mar de cristal parece ser semejante al embaldosado de zafiro cual vieron Moisés, Aarón y sus hijos y los 70 ancianos en el monte Sinaí en Éxodo 24:10. Ezequiel parece hacer referencia a lo mismo en su descripción del trono de Dios llevado por querubines en Ezequiel capítulo 1 versos 22 y 26.
Los cuatro seres vivientes son descritos por Juan en los versos 7 al 9. Cada uno tiene un rostro distinto y los ojos mencionados por Juan parecen ser independientes de sus respectivos rostros. Ojos en la Biblia hablan acerca de transparencia. Recuerden que Jesús habló acerca de los ojos como la lámpara del cuerpo en el Sermón del Monte en Mateo 6, versos 22 y 23. Que los cuatro seres vivientes estén cubiertos de ojos es una señal de conocimiento, pero también de pureza. Cada uno de los cuatro seres tiene un rostro distinto. El primero es semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero a un hombre, el cuarto a un águila. Hay diversas interpretaciones de los rostros, pero debemos notar unas semejanzas a historias de Isaías y Ezequiel. Aparte de sus distintos rostros, noten que Juan describe cada ser viviente con un solo rostro distinto a los previos tres. En Isaías 6, el profeta habla sobre su visión de Dios sentado sobre su trono. Alrededor del trono vio serafines, una alta orden de ángel, los cuales, semejantes a los cuatro seres vivientes, tenían 6 alas. Isaías no describe los serafines a mayor profundidad, ya que se cubrieron con sus alas, de modo que no se veían sus rostros ni sus pies. Pueden referenciar a Isaías 6:2 para más detalles. En Ezequiel, el profeta habla acerca del carro con el trono de Dios, el cual es llevado por 4 seres vivientes cubiertos de ojos. La descripción de los 4 seres vivientes en Ezequiel es similar a los 4 seres vivientes en el Apocalipsis, con la excepción de que en Ezequiel los 4 seres vivientes son descritos con 2 ruedas llenos de ojos. Pueden ver Ezequiel 1, 16 al 18, 4 alas cada uno, en el verso 11 del primer capítulo, y 4 distintos rostros por criatura. Cada criatura tiene 4 rostros. Los 4 rostros son iguales a los mencionados en el Apocalipsis: el león, el becerro, el hombre y el águila. Pueden ver Ezequiel 1:10. Los seres vivientes en Ezequiel son estimados como querubines, en contraste a los serafines de Isaías. Noten en Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8 la descripción de las acciones de los seres vivientes en la adoración a Dios. De tal manera, los 4 seres vivientes del Apocalipsis parecen ser iguales a los serafines que vio Isaías. Al escuchar la adoración de los seres vivientes, los ancianos todos arrojan sus coronas delante del trono de Dios. Noten mi semejanza a los 24 ancianos como las horas del día, ya que los ancianos constantemente arrojan sus coronas, dando a entender que las vuelven a tomar para arrojarlas de nuevo. Noten también el nombre del que es adorado, mencionado aquí como el Todopoderoso. Jesús utiliza este título en el capítulo 1 y verso 8 del Apocalipsis. Noten las palabras de los ancianos en el verso 11 y cómo éstas relatan a los escritos de Pablo en Colosenses 1:16 y de Juan mismo en Juan 1:13. El capítulo 2 comienza con la descripción de un rollo cual se encontraba en la mano derecha del que estaba en el trono, aparentemente Dios Padre, escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Tal práctica era común en el envío de cartas entre distintos rangos. La parte adentro del rollo, lo último en leerse, se escribía primero y se enrollaba el rollo y se sellaba con acero y un signo. Solo quienes tuvieran la autoridad de abrir ese sello pudieran leer el rollo. Subsecuentemente se escribía y se sellaba de modo que lo primero en leerse del rollo fuera lo del rango más bajo o el primer recipiente del rollo. Los versos 2 al 4 describen cómo un ángel busca a quien pudiera abrir los sellos y leer el rollo, pero nadie fue hallado. Observen que la pregunta del ángel es de quién era digno de abrir el libro. Esto habla de alguna virtud o potestad moral, el cual nadie en el cielo ni en la tierra poseía. Al ver que los misterios del rollo aparentemente no se podían leer, ni tan siquiera mirar, Juan comienza a llorar en desesperación. Al verlo llorando, uno de los ancianos se dirige a Juan en el verso 5, alentándolo a no llorar porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, venció y era digno de abrir el libro y desatar sus sellos. La referencia al león de la tribu de Judá parece ser de las palabras de Jacob en Génesis 49, versos 9 y 10. La referencia a la raíz de David es a Isaías 11:10, aunque ahí es mencionado como la raíz de Isaí, Isaí siendo el padre de David.
En el verso 6 se describe a Jesús como un cordero cual había sido inmolado, con 7 cuernos y 7 ojos, descritos como los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Cuernos en la Biblia son una referencia a potestad o reinos. Es posible que esta referencia a los 7 cuernos del cordero sean una referencia a la potestad de Jesús sobre los 7 continentes de toda la tierra, por donde son enviados los 7 espíritus de Dios. Tal interpretación no tendría que depender del entendimiento de Juan sobre la composición del mundo. El verso 7 indica que el Cordero tomó el libro del que estaba sentado en el trono, indicando que el Padre había llamado al Hijo para comenzar el proceso del fin de días. Los versos 8 al 10 describen la reacción de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos al ver que el Cordero tomó el rollo. Juan dice que todos tenían arpas y que su cántico cambió. Noten las copas de oro mencionadas como llenos de incienso, los cuales son las oraciones de los santos. Esto es un detalle sumamente importante por cuanto el cántico de los seres vivientes y los 24 ancianos parece indicar su redención del pecado y su postura como reyes y sacerdotes, noten bien, sobre la tierra. Dado que los ancianos ya estaban delante del trono y que los 24 ancianos parecen ser ángeles, el cántico cual entonan no parece ser de ellos, sino de los santos. De esta manera, los 24 ancianos parecen representar la iglesia de Cristo, siendo o representando hombres de la tierra. Al escuchar el cántico de los ancianos, millares de ángeles se acercan al trono para unirse a la adoración del Cordero. El verso 11 indica que fueron millones de millones. El profeta Daniel describe una escena similar en su libro, en Daniel capítulo 7, verso 10, con millares y millones de millones sirviendo al juez justo. Jesús parece indicar en Mateo 26:53 que tuviera 12 legiones de ángeles a su disposición personal. Si esto fuera cierto para cada creyente, el número de los ángeles sería humanamente innumerable. Noten las palabras de los ángeles en los versos 12 y 13 y la reacción de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos en el verso 14. El amén de los 4 seres vivientes es en afirmación al mensaje de los ángeles y la sujeción de todo lo creado a la potestad del Cordero. La aparición del Cordero inmolado en este instante y la entrega del rollo sellado pudiera indicar que los eventos del rollo iniciaran de inmediato luego del ascenso de Jesús al cielo. Noten que Jesús no estaba sentado todavía a la diestra del Padre y que Juan menciona en sus epístolas la presencia del espíritu del anticristo aún durante el ministerio de la iglesia en el primer siglo. El capítulo 6 sigue el narrativo del Cordero inmolado y la apertura de los sellos. Noten que la voz del ser viviente también es como el trueno. Invita a Juan a ser partícipe de la observación de la apertura de los sellos. El primer sello revela un caballo blanco con un jinete con arco en mano. A él le es dado una corona y sale venciendo y para vencer. Este jinete es comúnmente pensado ser el anticristo. Algunos han sugerido que este jinete sea Cristo mismo, aunque no es lógico que sea Cristo mismo, ya que Cristo está delante del trono como uno que ya ha vencido. El segundo sello revela un caballo bermejo de cabello rojo oscuro. Noten que es el segundo ser viviente cual invita a Juan a mirar lo sucedido. El jinete que lo monta parece ser guerra. Le es dado poder para quitar paz de la tierra y que los hombres se matasen los unos a los otros. Este jinete tiene una gran espada, lo cual indica que está presto para batallar. El tercer sello revela un caballo negro con un jinete con balanza en la mano. Para este sello, el tercer ser viviente es quien llama a Juan y lo invita a mirar. Noten al igual que la voz cual determina el precio del trigo y la cebada viene de entre los 4 seres vivientes. O sea que, aunque le es dada autoridad para causar hambre sobre la tierra, tiene unos límites establecidos por el cielo. 2 libras de trigo o 6 libras de cebada por un denario significan el sustento mínimo de un individuo por el salario de un día de labor. Tal realidad es la que se vive en crisis modernas de hambruna. El mandato a no dañar el vino y el aceite significa que hubiese abundancia de tales cosas, aunque estos no eran considerados sustento. Serán un pequeño lujo en tiempos de escasez.
El cuarto ser viviente invita a Juan a ver la apertura del cuarto sello, el cual revela un caballo amarillo. Su jinete lleva por nombre Muerte y el Hades le sigue, aunque no nos es claro si el Hades va montado en el mismo jinete o si se refiere al hecho de que la muerte buscara lanzar a millares al Hades. A este jinete le es dado potestad sobre una cuarta parte de la tierra. Juan no indica si la cuarta parte es un lugar específicamente limitado o si será una cuarta parte de la población. De todos modos, el jinete tiene la potestad de destruir una cuarta parte de la tierra con guerra, hambre, mortandad y hasta las fieras de la tierra. Antes de entrar en el quinto sello, debemos notar que Jesús mismo habló acerca de los tiempos descritos por los 4 caballos y sus jinetes en Mateo 24, versos 4 al 14. En ese pasaje, conocido como el discurso del Monte de los Olivos, Jesús define que vendrían falsos cristos representados en el Apocalipsis como el caballo blanco y su jinete. Jesús dijo que vendrían guerras y rumores de guerras, lo cual es descrito en el Apocalipsis como el caballo bermejo y su jinete. Jesús menciona hambre en diversas partes, lo cual es simbolizado por el caballo negro con su jinete. Finalmente menciona pestes, hambres y terremotos, los cuales pueden indicar el caballo amarillo del Apocalipsis. Noten al igual que en Mateo 24, Jesús define estas cosas como principios de dolores y no el fin en sí. El quinto sello se abre sin invitación directa a Juan de parte de uno de los seres vivientes, aunque es evidente que Juan sigue viendo lo revelado. El verso 9 implica cierto conocimiento del cielo, lo cual Juan no necesariamente asume que sus lectores tengan, pero cual implica en su contexto del verso. Juan menciona que ve las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Lo que el lector debe investigar al leer el verso es a cuál altar se refiere Juan. Para el tiempo del Apocalipsis, el templo en Jerusalén había sido totalmente destruido, tal como lo profetizó Jesús en el discurso del Monte de los Olivos. Encima de eso, nunca se nos menciona la muerte de un mártir en el altar del templo. La referencia tiene que ser al altar del templo mencionado desde el libro del Éxodo como estando en el cielo. El tabernáculo del desierto era una réplica del templo celestial, cual le fue revelado a Moisés en el monte Sinaí. Recuerden el embaldosado de zafiro. En Éxodo 25:40, Dios le da instrucción a Moisés a construir el tabernáculo conforme al modelo que le fue enseñado o mostrado en el monte. El Salmo 11:4, Habacuc capítulo 2 verso 20, Segunda de Samuel capítulo 22 verso 7 y Miqueas capítulo 1 verso 2, todos hacen referencia al templo de Jehová. El templo celestial es mejor descrito por el escritor de la epístola a los Hebreos cuando menciona a Jesús presentando su propia sangre sobre el propiciatorio del templo celestial en Hebreos capítulo 9 y verso 24. Con este contexto podemos entender mejor lo que Pablo indicaba en su referencia a hacer ofrenda de libación en Filipenses capítulo 2 verso 17 y segunda de Timoteo capítulo 4 verso 6. También tenemos mejor contexto para la referencia del escritor de la epístola a los Hebreos sobre la sangre de Abel y la de Jesús, cuales clamaban a Dios desde la tierra. En el templo terrenal, la sangre de los holocaustos era rociado en los 4 cuernos del altar y el resto de la sangre era derramada debajo del altar. La revelación de los mártires en el Apocalipsis revela cómo Dios recibe la muerte de sus santos como ofrenda sobre el altar y cómo su sangre aún clama por justicia de Dios sobre la tierra por la injusticia cometida en su contra. Noten en el verso 11 cómo se les entregan vestiduras blancas a los mártires y se les dice que descansen hasta que su número sea completo. Esto indica que Dios estuviera esperando o anticipando la muerte de más mártires antes de otorgarles la justicia que demandaban. El hecho de que estos fueron muertos por su testimonio indica que fueran mártires de la época de la iglesia, aunque es posible que se enumeren entre ellos los mártires de la fe del Antiguo Testamento. El capítulo termina con la apertura del sexto sello. El sexto sello parece indicar un evento de proporciones cósmicas. Noten bien los elementos del sello. Primeramente, un enorme terremoto.
En el 2011, un terremoto masivo de 9.0 en Japón fue descubierto haber movido el eje de la Tierra por 6 pulgadas, acortando los días en forma infinitísima y avanzó la rotación del planeta. Aunque sus efectos fueron terribles, no comparan con los eventos del sexto sello. Luego del terremoto, el cielo se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre. Juan menciona que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra y el cielo desvaneció como un rollo de pergamino. Noten también que toda isla y monte se movieron del lugar. Tal evento parece indicar un evento cósmico por el lente de Juan. Sin embargo, hay un detalle importante cual nos puede ayudar a entender lo sucedido en este evento. Los versos 15 y 16 mencionan que los habitantes de la tierra se escondieron en las cuevas y entre las peñas y los montes. En recientes terremotos en Perú, México y hasta el Caribe, los habitantes de los lugares afectados por los terremotos todos salen a las calles como para evitar que las cosas le caigan encima. No es típico que los hombres busquen refugio de un terremoto en las cuevas y los montes. No obstante, hay otro detalle importante. Juan no menciona simplemente a todos los habitantes de la tierra buscando refugio, sino que empieza con los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos. Luego de todos esos, menciona a todo siervo y todo libre. Esta escena sería típica en una guerra mundial en la cual no las estrellas, sino bombas descendieran sobre la tierra en masa, causando temblor en la tierra, cielos oscuros y la apariencia de un cielo desvanecido. La luna de sangre puede ser efectuado por una bomba atómica en la atmósfera. Noten las palabras de los hombres en los versos 16 y 17. Los hombres de la tierra reconocerán en aquel día que la ira de Dios se está desatando sobre la tierra, pero aún así prefieren buscar la muerte que arrepentirse de su maldad. Eso han sido los capítulos 4, 5 y 6 del libro de Apocalipsis. Espero les sea de provecho y nos veremos por esta parte mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.